Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Las Charlas, el podcast de sexualidades en el que grabamos sin miedos y sin censuras. Sigue nuestros canales de difusión para no perderte ninguno de nuestros excitantes temas. Hoy en los micrófonos nos acompañan Fidel, Roberto, Alejandro. Yo soy Julio César Cristian, soy el coordinador general del taller. Bueno, pues yo soy Alejandro. Es un gusto nuevamente estar aquí en Las Charlas y pues vamos con este tema intrigante que a lo mejor les puede o no llamar la atención. Yo soy Fidel Delgado, gracias por la invitación. Qué bueno que podamos dialogar personas de distintas generaciones y ver cómo este tema ha sido desarrollado, cómo lo hemos vivido, ¿no? En distintas generaciones. Eso me parece bien importante. Bueno, yo soy Roberto y estoy muy agradecido de estar acá en las charlas y es muy importante que se dialogue, que estos temas siempre se hablen y que tengamos un espacio para escuchar a otras voces. El día de hoy vamos a abordar el tema de discriminación en las familias. Si bien la discriminación pues es un tema muy amplio, sí me gustaría que se pudiera como ir abocando quizás un poco a la experiencia del ser hombres, que nos gustan otros hombres, independientemente de la identidad que tengamos. Como decía Fidel, creo que es muy importante revisar o poder como traer a cuenta cómo lo vivimos, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo casi 47 años, no lo viví igual que probablemente alguien que tiene 20, ¿no? Claro. Son experiencias muy distintas. Y creo que ahí radica, pues, ¿no?, la importancia de este tema, que es un tema, creo yo, que también con una importancia enorme, ya que las familias se supondría que son como este espacio en el cual se otorga ciertas, no sé si decir, condiciones afectivas que permiten el desarrollo, ¿no?, y el crecimiento de las personas. Entonces, ¿de qué manera la discriminación al interior de las familias podría dar por resultado que ese desarrollo sea distinto a cuando nos aceptan del todo, ¿no? O a cuando no hay este trato distinto? Yo no he tenido generalmente un rechazo familiar, bueno, generalmente hablando de todos los miembros de la familia, pero sí he tenido específicamente un rechazo con una persona de la familia. Esta persona de la familia es una mujer lesbiana. No sé qué pasa en esta comunidad y más en este ámbito familiar, que tienes un familiar cercano que es parte de la comunidad, y tú siendo parte de la comunidad, es bien extraño que haya esa discriminación, ese rechazo, a pesar de los dos pertenecer a la misma comunidad. No sé el motivo, no me imagino. ¿De qué forma te rechazaba? Uy, es que han sido gritos, pleitos, agarrones de greñas, han sido unas cosas muy feas. O sea, de repente me decía, es que tú eres un puto, que no sé qué, y que maldito joto, que no sé qué. Y yo decía, ay, sí, me encanta la verga, no sabes cuánto me encanta, ¿no? Pero es más que nada como para no generar más allá pues llevar más allá el pleito, ¿no? Es muy extraño que generalmente dentro de la familia una mujer lesbiana y un hombre gay no se lleven, no congenien, no se apoyen entre ellos. Hasta la fecha yo salí del closet de la familia cuando yo tenía 16 años más o menos. Fueron desde los 16 años, ahorita tengo 28 años. Entonces, incluso desde antes, pues ya existía como ese rechazo, esa discriminación por parte de ella. Había otro integrante de la familia que también tenía como ese rechazo, pero no era como un rechazo tan homofóbico, ¿sabes? Era como un rechazo más a nivel personal, pero no era como un rechazo tan homofóbico. Metía como los temas homofóbicos nada más así como para insultar, pero realmente no era como
como una discriminación tal cual, como con mi familiar que era lesbiana. Hasta el momento, pues no tenemos una relación cercana. No es como que que yo llegue a la casa y ella esté ahí y yo le diga, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? O que me diga, hola, ¿cómo estás? O sea, hice de siguen comer, viviendo así, en el mismo lugar. vivimos en la misma casa. vivimos en la misma casa, pero no tenemos esa interacción. No, o sea, No hay por su confianza, lado, nada, ella por su lado, yo por mi lado. Ella de hecho vive con su pareja en la casa y extrañamente con su pareja sí me llevo bien. Fíjate. Qué raro, ¿Sabes ¿no? qué? Eso me recuerda de una amiga. La gran mayoría de los amigos de ella son homosexuales. Incluso padrinos de sus hijas son homosexuales, la gran mayoría, y en la iglesia y toda la cuestión de lo que es un bautizo como tal. Y entonces una de las hijas le dice, bueno, soy lesbiana. Y la sacó de la casa. Siendo ella amiga de un montón de homosexuales, cuando supo que su hija era lesbiana, la sacó de la casa. La tuvo que llamar la abuela, y la abuela fue la que la retomó y no sé qué, y darle, porque la dejó en la calle. Entonces no sé a veces qué es lo que sucede en las familias. Es muy curioso eso, porque como tú, si conoces tanta gente gay y quieres a esta gente, en lo que te afecta directamente o en lo que te toca directamente a tu núcleo familiar, entonces ahí hay como otra cosa distinta. Eso está como... Sí, es un tema Está como a pensar. Retomando un poco lo que decías, Fidel, yo creo que era por el tema de que luego los padres ponen como expectativas sobre los hijos. A lo mejor eso no le importaba conocer a alguien gay, sino era la expectativa posiblemente ser abuela. Digo, para esos temas es bien complejo. Sí. Requieren un terapeuta en medio. Claro, por O sea, no supuesto. es muy complicado, pero realmente Sí. estoy pensando como por cuál sería el motivo, y podría ser eso. O sea, a lo mejor tenía expectativas sobre la hija y la hija de repente dice, no, quítate. Sí. Lo que tú pensabas, no. Sí, la otra cosa es que creo que a los padres no los educan para ser padres. O sea, no hay una escuela para ser padres en realidad. No. Es la propia vida la que hace que los padres tomen decisiones erradas o no. Y en algunos casos, pues salen las cosas maravillosas, y en otros casos no sirve para nada. Vengo de una familia como, por un lado, bastante machista. Son 8 tíos que yo tengo, por un lado, por el otro son 6. Mi mamá, la única mujer de la familia. Entonces, pude haber sido como una persona muy rechazada, ¿no? Al principio, digamos que cuando estaba más pequeño sí se me regañaba, porque había mucho manieramiento, tenía muchos movimientos de manos. Era muy delicado además, pero extremadamente delicado. Y siempre me gustaron las cosas como, o sea, yo siempre estaba cosiendo con mi abuela, yo siempre estaba bordando, estaba pintando, haciendo con cosas muy delicadas también. Y al principio yo recuerdo que así se me regañaba mucho, pero después tuve la fortuna de que me dejaron estudiar arte. O sea, yo pude desarrollarme en ese aspecto, pero sí fue muy traumático el hecho de que yo no me parecía a mis tíos, ¿no? Y que no me podía parecer, me costaba mucho tratar de parecerme a ellos. Ya era una cosa personal, no me lo exigían como tal. Había digamos, un comportamiento masculino en la familia, y todos como que tenían que seguir ese comportamiento. Era como lo que se tenía que hacer. Y yo, el primer nieto, el primer sobrino, entonces claro, me llevaban a todos los juegos y yo tenía que ser deportista. O sea, salí totalmente eran distinto. altas. Las expectativas eran Las altas. expectativas eran altas, tal vez como tú lo estás comentando también en este caso. Y bueno, al final no pude ser así, pero sí esa imagen familiar masculina hizo que yo cambiara ciertas maneras en el desarrollo de mi vida, que a lo mejor hoy en día hubiese sido diferente, con todo el conocimiento que hay, con todas las libertades que hay, que eso yo creo que es una cosa bien valiosa, que yo creo que tenemos que aprovechar también, y las nuevas generaciones deben también mirar atrás lo que se ha hecho por estas generaciones que se están desarrollando, ¿no? Sí, claro, porque ustedes que han sido generaciones
en las que el movimiento todavía no tenía como esas bases sólidas que tuvieron que luchar en aquellos tiempos en donde apenas estaban saliendo a lo mejor las primeras gentes abiertamente gays. Digo, hoy en día a lo mejor es un poco más fácil por la información que se tiene, a lo mejor por las nuevas épocas, las nuevas eras, la nueva información. A lo mejor para mi generación y a lo mejor para generaciones más recientes va a ser un poco más fácil. Pero eso es como lo que se creería. Sí, es lo que se creía. Pero en su tiempo, en aquellos tiempos de los, ¿qué serán? 1980, 70, por allá, más o menos. Pues esos no eran mis tiempos. Bueno, mi adolescencia. Yo nací en el 77. No, yo sí, a mí me tocó la adolescencia de los 80, pues. En los 80. Y era difícil, me imagino, ¿no? Pues era difícil, y además que yo era de un... un pueblo, y un pueblo del llano, o sea, muy machista. Los llaneros en Venezuela, pues es como una región muy masculina, muy machista. Todo el mundo tiene que saber montar a caballo, estas cosas. Y yo, por supuesto, salí muy diferente. Y no me parecía. Ahí yo creo que lo importante es cuando se da esa cosa de que estábamos hablando en algún momento, de la identidad, de esa cosa de cómo te ves y en quién te reflejas, a quién te quieres parecer. Y entonces eso forma parte de la educación familiar también. Y cómo entonces tú te miras dentro de un grupo de gente que sabes que debería existir amor o hay amor, pues crees que no entras, crees que no, y lo tienes tú en tu cabeza. A lo mejor nadie... Sé de casos, por supuesto, que sí hay golpes, que sí hay rechazo así fuerte. Afortunadamente yo no viví eso así. Pero en tu propio pensamiento de niño y de adolescente está el querer parecerte a ellos. Y entonces yo era flaquito, muy flaquito. Ellos siempre así todos musculosos. Y no, o sea, yo no me podía parecer ni que hiciera lo que pudiera. No podía. A mí me hace pensar porque, por ejemplo, yo nací ya en los 70s avanzados. Entonces, más bien mi infancia fue como en los 80s. Y a pesar de que, por ejemplo, en mi familia mi papá siempre fue pues una persona que es médico, entonces siempre fue mucho como de las ideas, de la razón, de la ciencia, claro. En donde a lo mejor en nuestra casa la idea inclusive hasta de creer en un Dios estaba como fuera de lugar, ¿no? Era claro. Como el hecho de decir... o sea, totalmente racional. Sí. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque hasta en la escuela de repente los niños como que se pasaban esta información, ¿no? Y me decían, es que él es el niño que no cree en Dios. ¿Qué tal? Y luego me iban, oye, ¿es cierto que no crees en Dios? Y yo, sí. Y luego me decía, te van a atropellar aquí afuera. Como en esta visión, ¿no? También de lo que es el castigo y demás. Pero hay algo que a mí me gustaría como también pues compartirles, ¿no? El hecho de que a veces, aunque uno crezca en estas familias, yo podría decir que tuve suerte. Y como tú decías hace rato, pues hay gente que no, hay gente que la pasa muy mal, ¿no? Por el simple hecho de ser. Entonces creo que yo creo como 11 años, más o menos. Y en aquellos entonces la perspectiva de la sexualidad era muy distinta a como yo percibo que es ahora. Pero yo a mis 11 años, en aquellos entonces, me acuerdo que la percepción como de lo erótico no estaba tan presente en mis juegos. O sea, como que para mí era lo último que yo pensaría, ¿no? Yo estaba más como en... Si me junto con alguien es pues porque me cae bien y tal vez me siento identificado con esa persona por cosas que a lo mejor ni por la razón me pasaba. Y yo me acuerdo que en la secundaria tuve un amigo, él es gay, pero en aquel entonces pues no lo teníamos claro, ¿no? Claro. Ni él y yo mucho menos, pero yo sí percibía que el grupo así como de amigos y demás le tenía un trato distinto, ¿no? Y esto también tiene que ver con la discriminación. Y a lo que voy es porque de alguna manera mis papás como que se enteraron y un día me hicieron que lo llevara a la casa para ellos verlo. Y yo no sabía por qué lo habían invitado,
pero eventualmente yo como que conecto y digo, pues claro, querían ver con quién me estaba juntando, porque después de eso me hacían casi que no me juntara con él, o no querían verme con él, porque yo creo que percibían que me iba yo a ser gay cuando yo ya lo era, ¿no? Cuando esa es la palabra, ¿no? Pues, y yo puedo decir, pues yo tengo un papá que era médico, que yo consideraría que era pensante, pero finalmente el tener como ciertos grados académicos no nos da tampoco como la sensibilidad a las diferencias, ¿no? Y a la diversidad. Y creo que ahí podemos ser como muy pensantes en muchas cosas y muy carentes en otras, ¿no? Yo sé que mi familia ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero yo sí recuerdo haber vivido como un tiempo como de persecución, al menos yo así lo percibía. Yo no sé si realmente ocurría, porque también la discriminación dentro de las familias genera como un clima en el cual uno se llega a sentir como perseguido, ¿no? Como si uno quisiera constantemente como ocultar esa parte, ¿no? Entonces, eso es como yo lo viví, ¿no? En aquel entonces. Sí. ¿Tú cómo lo viviste? ¿En qué año fue? Sí, más reciente. Cuando era niño, yo creo que viví en los 90. O sea, desde los 90 para acá. O sea, ¿toda la adolescencia fue de los 90 para acá? No, la adolescencia fue en el 2000. En el 2000 para acá. Sí, 2000 para acá. Pues mira, eran otros tiempos. O sea, luego me pongo a pensar, veo el pasado y comparo el presente y digo, no, nada que ver con como yo vivía, como es el día de hoy. En el caso de mi familia, yo nunca sentí discriminación, digo, contra mí, nada. O sea, nunca sentí, digo, sí, comentarios de que compórtate en la mano, ciertos comportamientos que uno clasifica como amaneramiento, te limitaban, digo, no era tanto, pero sí, había cositas que decían, ay, no hagas eso, o sea, tienes prohibido, no hagas eso, te ves mal. Digo, era en el transcurso de la infancia. Y pues sí, o sea, yo nunca percibí esa discriminación por parte de mi familia, pero sí escuchabas comentarios, digo, eran otros tiempos. Realmente gente abiertamente gay que saliera a la calle, tú lo único que veías eran los personajes cómicos que han hecho mucho daño. Sí. Porque era, pues yo, imagínate mi juventud, yo pensaba, dije, no es que soy gay, voy a tener que pintar el cabello. Que no está mal pintar el cabello, pero me dejaban solamente ese abanico, o sea, decían, solamente puedes hacer esto, o vestirte de mujer. Porque bueno, también estaba separada esa parte de saber qué es, bueno, qué es ser gay, lesbiana, trans, transvestismo, queer. Entonces, eres ese miedo, ¿no? O sea, como que yo tuve muchas batallas internas porque la sociedad, o sea, no era tanto mi familia. La familia formaba parte de la sociedad, pero la sociedad era la que te decía, eso está mal, eso está mal. Y sí, vivía con persecución, o sea, yo no quería hacer esto, hacer aquello, porque decía, no, es que creo que eso me va a hacer ver gay. Y ya lo era, pero... pero mi mente como que yo buscaba, me sentía hasta vigilado. Digo, no era así como paranoia de que hubiera cámaras como estamos ahorita. Pero sí, o sea, hablarle a cualquier persona que tuvieras... Bueno, yo tuve conocidos ya en la prepa que eran muy amanerados y como que miedo a hablarles. Digo, es una persona normal, o sea, no hay por qué tenerle... hablarles a tus compañeros amanerados? Sí. ¿Por qué? Porque pues el propio miedo, o sea, sentía que si había asociación, o sea, iban a decir que era igual. Y sí lo era, pero pues... Pero no querías demostrar la sociedad. Claro, es que cuando no te aceptas... No me aceptaba. A lo mejor no quieres ser eso. Era lo que te decía de que yo me quiero parecer a mis tíos. Pero no me podía parecer a mis tíos por nada del mundo. Es que es una cosa muy compleja. Digo, veo los tiempos de ahora, veo la gente, veo en la tele que ya está un poco más abierto. Digo, no está mejor, no está perfecto, pero ya está mucho mejor que cuando yo era niño. Independientemente, digo, cada familia puede tener sus propios traumas, sus propios problemas, incluso unos por religión, digo. En mi casa era familia católica, digo, ya sabes que aquí en México el catolicismo no está tan como otras religiones acá en México que están más con discriminación o estigmas. Pero sí, yo era el que vivía más con miedo y sí, escuchaba comentarios de tíos que, ya sabes, salía el personaje en la tele y se burlaban de él. Sí, y eso poco a poco yo creo que me hizo el daño de, pues decirme, yo no quiero ser eso. Eso que se burla. No quiero ser eso que se burla. Y digo, cuando salen los cómicos a defender esos tiempos, pues es que ellos no entienden esa parte de cuánta gente sufrió, vivió con miedo o con mucho rechazo y odio. Sí, tienes razón. Sí.
Pero en general, digo, en mi familia, digo, y aparte yo casi no convivo con nadie de mis tíos. Digo, historia aparte, pero ahorita nada más trato con mi mamá y mi hermano y con los demás tíos, no sé si sepan, no sepan, me da igual. Yo creo que también es como aceptable, ¿no? Regresando a mi caso, también es como, te da igual si saben o no saben, al final pues es tu vida, ¿no? Tú vives tu vida como tú quieres y ellos viven su vida como ellos quieren, y si ellos quieren seguir burlándose o si ellos quieren seguir siendo como homofóbicos en familia y todo lo demás, pues es muy, muy, muy aparte, ¿no? Y yo también creo que depende del tipo de familia, ¿no? Porque sí, de repente a lo mejor podrías querer estar cerca de la familia constantemente. Hay familias como muy exacto. Y que todos necesitan estar juntos. Y si tú puedes formar parte importante de esa familia, entonces te puede afectar o no el hecho de que si le importe a ellos que tú seas de una manera. A mí, afortunadamente, digo, y como tú también comentas, mi familia evolucionó también y creció, yo creo, toda mi familia conmigo. Y creo que hay un amor bastante grande, pero con esto de los padres inteligentes, mi papá amaba la literatura, amaba la poesía, pero una cosa así, teníamos una biblioteca grandísima. Y me acuerdo perfectamente que había unos libros que estaban prohibidos para mí. Y dijo, estos libros no se leen, me los puso aparte y me los puso como bien altos. Y lo curioso era que entonces yo no quería leer más libros, sino era eso. Uno era Así habló Zaratustra de Nietzsche, porque claro, era una cosa que iba casi que en contra de la religión, pero te estoy hablando de un muchacho de 12 años que va a saber de filosofía a esos niveles, ¿no? Pero eso era lo que yo leía, yo no entendía nada, pero yo leía porque estaba prohibido. Y el otro libro era la biografía de Oscar Wilde. Y entonces obviamente estamos hablando de un poeta inglés que era homosexual, fue preso en la época, en su época, por haber mantenido relaciones con un hombre, con un joven, y ese libro estaba prohibido. Entonces, el otro era la vida sexual de las culturas africanas, una cosa así. Una cosa feísima el libro, pero tenía muchas imágenes explícitas, ¿no? Eso eran los libros prohibidos y eso era lo que yo leía. Eso era lo que yo buscaba. Pero ahí está también una manera como de, yo creo que es de querer protegerte, ¿sabes? A lo mejor sí veían desde que yo era muy niño, pues ya todas mis inclinaciones, todas mis tendencias, iba a ser artista, yo vivía rodeado de pintura y de libros y cosas así. Entonces ya sabían para dónde iba. Pero querían, yo creo que de alguna manera protegerme. Me acuerdo también que me inscribieron en un curso de pintura para niños, pero la mayoría eran mujeres, y entonces todas las mujeres eran de cierta clase social alta y hablaban con las cejas todas bien estiradas y muchos ademanes y las bocas entonces con mucha expresión. Y resulta que yo a las 2 semanas de haber estado en el taller, yo hablaba como la señora. Yo tenía como 7 años, no sé. Y entonces, claro, me llevan al psicólogo y me sacan de mi escuelita de pintura, porque yo estaba hablando como todas las señoras y yo agarraba mis pinceles como todas las señoras. Pero sí, hay cierta discriminación que yo creo que se puede hacer incluso por protección, ¿sabes? O sea, no es una discriminación como tal, pero son acciones que te pueden doler, que te pueden entristecer, ofender, traumar, todas estas cosas, pero creo que a veces se podrían hacer. No sé cómo piensas tú, Chris, pero creo que podrían algo tener que ver con eso de la protección. Yo creo que sí van con la intención de, pues quiero proteger a mi hijo, pero porque justamente tienen una idea errónea de lo que es ser gay, ser homosexual y demás. Claro. Que creo Estoy hablando de los 70. No, sí. En los años 70. Sí, bueno, finalmente pues sabemos la cantidad de prejuicios pues que conlleva, ¿no? El hecho de ser gay, ¿no? De que hay mucha promiscuidad, bueno, ya el pleonasmo ahí, ¿no? Pero
finalmente de mucha, quizás no compromiso hacia las demás personas. En fin, hay como muchas ideas que por ahí todavía siguen pues rondando, ¿no? Sí creo que tienes toda la razón. Creo que es por protección en muchas ocasiones, pero creo que en otras no lo es tanto. Porque finalmente, pues la discriminación no solamente es como evitar que el hijo haga ciertas cosas o que se comporte de ciertas maneras, sino tiene que ver con también tratos desiguales, no tiene que ver con qué oportunidades como afectivas le voy a dar a unos y a otros no. O sea, si eres mi hijo y sí te quiero, pero qué comportamientos sí son bien vistos y cuáles no, ¿no? Claro. Y creo que ahí ya va más allá también como del cuidado, ¿no? Sino la crítica al habla, ¿no? En fin, ¿no? De ahí, y sobre todo creo que aquí yo no crecí, yo llegué a los 11 años a Querétaro, ¿no? Que fue justamente cuando pasó todo esto que les comentaba. Pero también es una realidad que, por ejemplo, en Querétaro, aunque no parezca, de la última encuesta que se hizo de discriminación a nivel nacional, Querétaro sube hasta el 3er lugar, ¿no? Y Sí. eso no es como una cuestión ligera, ¿no? Sino ya estamos viendo que hay también como datos duros que hablan que estamos en un estado que no acepta las diferencias, que no acepta personalidades distintas, sino quieren que sea también bajo cierto modo, ¿no? De cierta manera. Y así como solemos tener discriminación hacia los cuerpos, como si son gordos o si son de alguna manera, el cabello, tatuajes y demás, también se une esto, ¿no? Porque no nada más eres gay, sino también puede que seas moreno, ¿no? Claro. Que se van sumando, ¿no? Como Claro. elementos que te sitúan, ¿no? En una disposición a que la gente te discrimine en tu trabajo, en muchas esferas, ¿no? Pero en específico en la familia, creo que sí parte también inicialmente quizás como en el cuidado, pero creo que las personas los padres y madres tienen que empezar a ver las cosas de manera distinta. Finalmente los hijos y las hijas van a elegir su propia identidad, ¿no? Y su propia personalidad. Y no está bien que les hagas creer a tus hijos o a tus hijas que se tienen que avergonzar por ser quienes son, que a fin de cuentas eso es como la discriminación, no es como no te estoy aceptando y no quiero que seas tú. Entonces creo que para mí ese es como el núcleo de esta problemática. Y básicamente yo creo que radicaría en la educación. O sea, sí hace falta mucha educación. Educación desde primaria, donde se empiece a formar a la gente con un poquito más de apertura, porque al final llegas, puedes vivir un desarrollo en la universidad o si logras llegar a la universidad, lo que quieras. O sea, si no hay una educación, y ahí yo creo que los gobiernos tienen una importancia fundamental. Sí tiene que haber una educación sexual, sí tiene que haber una educación psicológica, una educación de valores, pero en valores, no de estos valores, no sé, de la época de la colonia, sino de estos valores contemporáneos que estamos viviendo hoy en día. Pero no sería nada más trabajo de gobierno, es trabajo de casa. Bueno, claro, o sea, pero en la casa, ¿cómo va a haber educación? O sea, si la persona no está instruida, va a seguir creyendo que, no sé, que los pajaritos caen del cielo y te hablan al oído y te dicen alguna cosa determinada. Sí, pero también hay familias que son muy aferradas a sus creencias. Exacto, pero y ¿quién la que educa? nunca ¿Cómo? van a cambiar esa mentalidad. Ahí está el problema. Si no hay campañas, si no hay unas cosas que vayan como que te instruyen desde pequeño. Y pues las religiones también tienen un problema grandísimo. Yo sí, o sea, yo soy muy católico, de verdad, y practicante hasta cierto punto de mis principios católicos. Pero sí, a veces oímos unos sermones que no ayudan en nada a que podamos comprender a la otra persona. Yo no te digo que aceptar por completo a otra persona, porque a veces hay unas cosas que tú
sientes una mala vibra de alguien y simplemente no entra a tu casa. Pero no necesariamente que tenga que ser por la sexualidad o que tenga que ser por el color de piel o que tenga que ser... Y eso es un problema. Sería el respeto hacia el otro. Yo creo que es una cosa de respeto, pero eso es educación. Sí, que finalmente, como comentábamos hace algunas fechas, ¿no? O sea, no nos tenemos que caer bien entre todas las personas de la diversidad. Eso no significa que no tengamos quizás como un camino, un panorama hacia dónde queremos ir como grupo o como comunidad, si lo queremos decir, pero eso no implica que todos vamos a ser amigos o hermanos del alma, ¿no? O sea, finalmente, pues todos elegimos con quienes nos caemos bien o con quienes nos sentimos más cómodos, ¿no? Para ser y para vivir. Y es una cosa que es Sí, necesaria está para, bien, para o sea, desarrollarnos como grupos. O sea, no necesariamente nosotros como comunidad particular y determinada por nuestros gustos. Perdón, pero también es importante el apoyo dentro de la comunidad. Porque así como existe la discriminación en familias, también existe la discriminación dentro de la misma comunidad. Que si es lo que habías dicho, que es moreno, gay, afeminado, ¿no? Olvídate que consiga pareja, ¿no? Uh-huh. En mi caso así es, ¿no? Y nos has dicho otra cosa que es importantísima aquí en México. ¿Cuál? Que tenga ciertos rasgos indígenas. Porque es todas las gamas, o sea, está el color de piel, están los rasgos indígenas, están que si eres gordo, que si eres extremadamente flaco, que hay un montón de cosas. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te vistes? Si cargas el coche o no. Así lo debas y así debas todas las tarjetas. No sé qué. Y por eso es importante lo que comentas de la educación. Independientemente para cualquier persona le serviría, pero bueno, cuando se tratan estos temas o cuando se juntan de realmente expertos y quieren como fomentar esto, siempre hay problemas con los gobiernos. Y el gobierno a lo mejor lo quiere impulsar, pero la gente siempre... Pasaron los sellos de padres de familia, van a quemar los libros porque van a hablar de gente homosexual en un libro de primaria que, mira, ver a alguien homosexual en un libro de primaria no te hace gay porque yo no lo vi. Sí. Y pasó. Entonces, es como que el conflicto, porque bueno, el gobernante siempre trata de caer bien, o sea, es lo peor porque tienes que caer bien o quedar bien con medio mundo y es bien complicado. Entonces, ves a qué cosa te hace que te pegue menos. O sea, y realmente a veces los gobiernos tendrían que tomar decisiones que no es para caerle bien o ganar votantes, sino es porque se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Claro. Y esa educación, o sea, el respeto, o sea, no digo, o sea, o la educación sexual, o sea, conocer que hay otras formas de expresión. Tal vez los niños en su casa no lo han visto, pero si lo ven ya se empieza a normalizar. Y al ser normal vas a empezar a aprender, con eso aprendes a respetar a otras formas de pensar. Y bueno, otro problema que hay acá es la religión que está medio afectando el pensamiento religioso de costumbres, principios, sí afecta porque, bueno, aunque el Estado es laico, supuestamente, pero sí se deja influenciar por lo que digan, ya sea la religión católica o el cristianismo, bueno, religiones las que sean, ¿no? Mormones, pentecosteses. Pero bueno, yo conozco algunas gentes cristianas que son muy abiertas, Sí. y hay otras religiones cristianas que de plano todavía viven en la época de la colonia, bueno, Sí, son muy radicales. Sí, depende mucho de la religión. Yo también tengo conocidos y de hecho me invitaron a una iglesia mormona que es que es que es a favor de la comunidad gay. Entonces sí se me hizo muy interesante porque generalmente es una religión muy estricta en cuanto a ese tipo de temas, pero se me hizo muy interesante que ellos tengan como esa sociedad dentro de la iglesia de apoyo. Y es una comunidad enorme, no solamente en México, sino de otros países. Es muy grande. Nada más que, pues sí requiere pues como una dedicación de pues asistir a los eventos religiosos y así. Entonces por eso pues ya no continúa ahí. Pero regresando a lo que decías de los gobiernos, fíjate que es muy chistoso porque hoy en día tenemos muchísimas celebridades de la comunidad LGBT y hay gente que a lo mejor le molesta un personaje LGBT en los libros.
Pero a la gente ya no le molesta tener un personaje LGBT en la televisión, en caricaturas, en reality shows, que de repente ya los hicieron caricatura, que de repente ya los hicieron loncheras, que de repente ya se los llevaron los niños a la escuela y que de repente ya sacaron canciones y los niños están cantando bien felizmente. Entonces... Pero, a ver, yo ya escuché, perdón que te interrumpa. Adelante. Por ahí había visto que, por ejemplo, que nuestras redes sociales, no hablo de las redes sociales de aplicaciones, pero también están incluidas, nos dicen que muchas veces nos juntamos y solemos seguir pensamientos que son similares a los nuestros. Sí, entonces, a veces vivimos como engañados, como por esta visión de que creemos que el mundo se ha hecho de una manera, cuando el mundo, por otro lado, es muy distinto, ¿no? Y a lo mejor uno podría decir, celebramos que estén en MasterChef o en algunos programas como La Casa de los Famosos, que haya personas que están visibilizadas como parte de la comunidad o de identidades distintas o diversas, cuando a lo mejor tampoco son representantes como de grupos, de movimientos y demás. Pero ¿quiénes son realmente quienes los apoyan? O sea, a veces ni siquiera es un apoyo como en general de todos. O sea, basta con ir un poco a redes sociales o ver comentarios de alguna película o algo, y la palabra esta de woke, hay un montón de gente que le tira un montón de odio, ¿no? Al hecho de decir el que haya personajes que cambian de su aspecto, de su raza o su orientación sexual y son totalmente odiados, reprobados, no los aceptan, la gente no los consume, justamente porque creo que lo que a veces se acepta es como esta imagen de prejuicio, ¿no? Como tú dices, estos personajes como acartonados y caricaturas de lo que es ser un hombre gay o una mujer lesbiana, etc. Y es lo que la gente quiere, y es lo que la gente acepta porque es el lugar en donde nos quieren tener, claro. ¿No? Pero no somos eso, o sea, y no somos como nada más estas figuras donde uno dice, bueno, es que pues gay cumple con tal y tal característica y podemos esperar tal y tal papel social, ¿no? O sea, creo que también yo siempre estoy hablando de en la manera en que no seamos visibles como nuestra identidad sexual, vamos a seguir dejando de lado el gran papel que hacemos desde cada quien nuestros lugares de trabajo y pues las funciones que cumplamos, de que lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Y que probablemente estamos a la par de muchas otras personas heterosexuales, ¿no? Que hay muchas personas que también son exitosas y que eso se tiene que visibilizar. Claro, claro. Sí, pero hoy en día la gente ya no visibiliza personas cultas, personas que han logrado avances científicos en medicina, literatura, en lo que tú quieras. Visibilizan personas que ni siquiera tienen una aportación válida a la sociedad. Bueno, y son aportaciones, no quizás entretenimiento. ¿No? Es entretenimiento, pero lo peor es que el entretenimiento sucede justamente como lo que tú estabas comentando del payaso, del gay que se muestra como payaso, el cómico, porque entonces hay como la versión del cómico chistoso, todo el mundo se ríe, se burla, no sé qué. Está la del gay que tiene mucho éxito, con mucho dinero, y entonces, claro, tú no eres gay, a lo mejor si eres pobre, tú eres marico, si eres pobre, sí, claro. ¿Entiendes? Tú eres un joto si eres pobre, pero no eres gay. ¿Por qué? Porque no tienes esta condición es como social. El señor Freddie Mercury que está acá, ¿no? Y fíjate, claro. Esta palabra que se usa de chacal, creo que está justamente hablando de eso. Claro. ¿No? Y hay otra cosa que de repente ustedes, no sé cómo decir esto, pero por ejemplo, hay un personaje importantísimo en la música latinoamericana, que es Juan Gabriel. Importantísimo. Señor Rubén Juan Gabriel. Sí. Y señor don homosexual. Llenaba los teatros y los hombres cantaban las canciones, las mujeres cantaban las canciones, todas esas cosas. Ahí era válido. Los 5 minutos de jotería o ese tipo de cosas así. Pero después... Ya no. Aguas. Porque también creo que se le da un peso como al homosexual que es asexual. O sea, mientras tú no me muestres la dimensión de tu sexualidad, de tu erotismo, te acepto. Pero, por ejemplo, es como,
ok, te acepto, pero no se habla de esto en casa. O te acepto, pero si me traes como a una pareja o un novio, pues no quiero que se estén besando en el sillón, ¿no? O qué espectáculo vas a dar con los niños ahí en la reunión, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas ocurren y creo que siguen pasando hoy día, ¿no? Claro. Yo me acuerdo alguna vez, digo, a mí no me hicieron estos comentarios, pero los conozco, ¿no? Y muchas personas podrán, pues, ratificar que los han escuchado, ¿no? Pero algo que sí viví yo es que recuerdo que alguna vez, por alguna razón, yo estaba discutiendo con mi mamá y me dijo, es que tu amigo no sé qué. Y le dije, no es mi amigo. Le dije, entiende que ando con él. Y estaba presente mi papá, mi hermana y así. Claro, y todos se voltearon a ver como diciendo, ¿qué? Se está como revelando. Pero para mí era un acto de defender quien yo soy y era como también defender a la persona con quien yo estoy. Digo, yo sé que ahorita a lo mejor dicen quienes estén viendo este video, digan, ay, su mamá, qué horrible, pero no, o sea, mi mamá ha cambiado mucho, ¿no? Claro. Alguna vez mi mamá me dijo, oye, sin que estuviéramos como en tema ni nada, me llamó para pedirme disculpas. Y yo sentí que era como por eso. Mi mejor amigo, que también era gay, es gay, muy unidos nosotros, o sea, para arriba y para abajo juntos, todos lo hacemos juntos. Amigos, nada más. Y entonces una vez yo llego al cumpleaños de mi familia, de un familiar, como tardísimo. Y cuando llego todo el mundo, pero pensábamos que no ibas a venir, que no sé qué, tal. Pero ¿cómo? Si no me invitaron. Y el primero que invitaron fue a este amigo, porque pensaron que nosotros éramos pareja y obviamente si le invitó a su pareja, pues tiene que venir. No, yo no estaba invitado a la fiesta, pero este amigo sí, porque según ellos era mi pareja. Una cosa de esas que pasan en las familias que son muy raras. Pero retomando un tema que yo creo que es crucial, porque se ha tocado que, ok, tenemos derechos, los políticos tienen que hacer algo, porque sí tienen que hacer algo. De hecho, aquí se han aprobado un montón de leyes, un montón de cosas, porque ha habido mucho maltrato. Si no hubiese tanto maltrato y tantas cosas, a lo mejor no se legalizan como muchas cosas, en parte. Pero lo que voy es que los grupos culturales, el desarrollo cultural de los pueblos va cambiando. Y pueden cambiar para bien o pueden cambiar para mal. Países donde a lo mejor había sido aprobado ciertos beneficios para las mujeres o para los gays o para quien sea, pueden ser retirados todos de la noche a la mañana, como ha sucedido en algunos países árabes, que entonces después que la mujer ya podía votar, ya podía estudiar, ya podía tener pues una vida un poco normal, pues eso se vetó nuevamente. Entonces sí tenemos que estar pendientes y yo creo que es una cosa importantísima que tienen que tener las nuevas generaciones, que es que tienen que estar pendientes de los derechos, que tienen que estar pendientes de los deberes también que tenemos con esos derechos, porque sí, hay cambios políticos que pueden cambiar las cosas. Hay movimientos que pueden cambiar absolutamente todo. Y lo vemos a diario y hay muchas publicidades y hay muchas cosas. Como comentábamos anteriormente, nosotros tenemos un grupo de redes y vemos reflejadas como que ciertas cosas en esas redes y dejamos de ver otro montón de cosas que hay y que son realidades también, que son realidades que están conviviendo con nosotros. Entonces no engañarnos de que las cosas son tan color de rosa, claro, porque sí pueden haber cambios constantemente. Yo creo que ese punto que dices es súper importante y la verdad es que me da mucho gusto que lo puedas como expresar, porque damos por hecho las cosas, sí, y creemos que lo que estamos viviendo es para siempre y no son realmente como avances que se construyen, ¿no?, por el esfuerzo y el tiempo de muchas personas. Y en la medida en que nos sintamos como apáticos a la acción para que las cosas mejoren siempre, creo que es como abrir la puerta a que el sistema conservador recupere, ¿no?, los espacios y recupere como también terreno, porque esta es aunque suene como batalla, pero sí es una lucha que es continua, ¿no?, en donde todo el tiempo tenemos que ir pues construyendo y
Y a lo mejor las marchas que son tan criticadas luego por ciertos sectores, pues están cumpliendo algo, ¿no? Creo que... Sí. Pero si no se hacen de esa manera, de verdad no funcionan. O sea, la sociedad no mira, la sociedad no voltea a ver la importancia. Hay una cosa que la mujer ha ganado y que lo comentamos anteriormente, que es el derecho al voto. El derecho al voto, que es hoy en día una cosa que para nosotros en Occidente es una cosa tan normal. Tan claro, la mujer tiene que ir a votar. Es más, si no vota, pues también está como que en su derecho y en su cosa. Pero hace poquito fue que se consiguió eso. Entonces, siempre van a haber tira y encoge y gente que va a querer hacer unas cosas a su manera, porque todos tratamos de imponer nuestra visión. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. No sé, yo estoy conversando con ustedes porque tenemos cosas en común, pero a lo mejor hay otro grupo tomándose unas cervezas o otro podcast que esté funcionando también, donde están hablando en contra de esto, con cierta educación supuestamente, pero donde se burlan, se ríen y no sé qué. Y eso es una realidad también para ellos. Y ellos sienten que tienen el derecho de que eso sea así. Entonces, ahí es donde tenemos que tener como que bien cuidado. Y pues para que las cosas continúen, porque es que de verdad todo se puede caer en cualquier momento. Bueno, entonces pues vamos a compartir nuestros comentarios finales ya para poder ir cerrando esta charla. Yo creo que como comentario final de discriminación en las familias, si hay alguna persona del otro lado de la pantalla que está viendo y que tiene este tema o esta dificultad, yo lo que le podría decir a esa persona es: sigue tu vida. Al final solamente es una sola vida la que tienes, es una sola oportunidad. Y no puedes vivir tu vida a costa de hacer feliz a otras personas, independientemente si son amigos, familiares, lo que sea. Entonces, si tienes algún inconveniente, o incluso si eres de aquí de Querétaro, puedes incluso venir y acercarte con nosotros, y si quieres hablar, y si a lo mejor quieres expresarte, o a lo mejor si necesitas a lo mejor algo de apoyo, pues nosotros estaremos aquí, y como parte de una misma comunidad, pues también es válido dar el apoyo. Me quedo con una cosa que yo creo que ha sido fundamental en mi vida, y es que a mí me encantaría que no existieran etiquetas de ningún tipo. O sea, que no tuviéramos que pasar por esta cosa de tener que presentarme ante alguien y decirle: hola, soy Fidel y soy gay. O sea, eso me parece que es absurdo. Pero me quedo con la cosa de que si nos educan o si nos educamos para aceptar a la gente como son, con sus individualidades y con sus riquezas, o sea, valorar las cosas maravillosas que cada quien puede tener, sean gay, sean de la raza que sea, o sea, porque creo que eso tiene que ver con la educación. Si nosotros nos educamos, si nosotros nos formamos, si nosotros estudiamos, porque sí creo que hay ciertas cosas que se pueden como que ayudar a abrir el entendimiento de cómo, sobre todo si se estudia la historia, si se estudian como que ciertas cosas de cómo las sociedades se van comportando, te vas a dar cuenta que el ser humano es un ser humano que ha tratado de vivir, ha tratado de sobrevivir incluso muchas veces, y que es un enredo. O sea, es complejo vivir, es complejo entendernos. Entonces, si encima estamos en una familia que nos cierran las puertas,
pues ahí nos podemos sentir que el mundo se nos hace chiquitito. Yo, si hay alguien que está viendo detrás de esto, también lo que diría es que tener un poquito de paciencia, sobre todo si son muy jóvenes, tener un poquito de paciencia, respirar y seguir aprendiendo cosas, porque la vida es un aprendizaje, y creer en que sí es posible que podamos ser diferentes, porque creo que eso también es una maravilla, que podamos ser diferentes unos de otros y valoremos esas cualidades que nos hacen diferentes, sea lo que sea. Pero yo creo que ahí radica una cosa fundamental para el desarrollo de cada uno de nosotros: paciencia. Bueno, me gustaría empezar con lo de hay que visibilizar siempre, o sea, lo que no se dice o lo que no se ve, pues la gente no lo nota. Y con respecto a la familia, pues es importante, digo, porque siempre uno pensaría que la familia, tu núcleo, siempre lo más importante es la familia. Digo, cuando tienes un problema, generalmente quien recurres a la familia o amigos. Claro. Pero bueno, posiblemente haya gente que tenga problemas de que su familia no lo acepten. Digo, es complicado, tienen que tener paciencia, como dice Fidel, porque depende de la edad que tengas, ¿verdad? Digo, si estás muy joven, dices, híjole, mejor me espero a tener cierta edad, cierta solvencia para poderme mover. O igual, o sea, y si de plano realmente tienes que cortar relación con tu familia, no debes sentirte culpable, porque mucha gente tiene una familia tóxica y ahí sigues, y ahí sigues, y ahí sigues. Y toda la gente moral dice, no, tu familia, tienes que hablarle, tú tienes que ceder. Pero no, si la familia te hace daño, yo diría que cortar relación, digo, de la forma educada, no crear, digo, violencia con más violencia, pero sí, yo creo que es muy válido si tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo te trata mal, no te sientas mal por cortar relaciones, digo, es por salud mental. Eso sería lo importante. Y bueno, te pueden rechazar en tu familia, pero bueno, hay otros círculos, hay otras familias que tú puedes formar. Digo, uno sabe que luego los amigos son la familia que uno escoge. La familia, pues, por lo que tú creas, ahí estás. Pero los amigos son los que tú escoges y hay muchas redes de apoyo que te pueden ayudar a pasar este trago tan amargo. Bueno, pues yo sí creo que este tema es muy amplio. Creo que hay mucho que decir al respecto, ¿no? Quizás no abordamos mucho de qué es lo que ocurre, ¿no?, con las personas cuando viven la discriminación, ¿no?, en el núcleo familiar. Pero más o menos compartimos como algunas experiencias que creo que podrían dar luz al respecto, ¿no? Pero sí es importante, por ejemplo, determinar, ¿no?, que hay... esta cuestión de la discriminación sí determina a las personas de muchas maneras y a veces hace personas que se aíslan, personas que tienen miedo a ser abandonadas, personas que aprendieron que su amor es condicionado, ¿no?, porque tuvo que ser de cierta manera. Entonces creo que nosotros en la comunidad gay, creo que eso nos suena mucho, ¿no?, de decir, pues pareciera ser que a veces cuando buscamos hasta parejas, encontramos como estos individuos, ¿no?, o que no tienen poder de decisión, que no tienen seguridad para tomar decisiones, que muchas veces inclusive, pues no sé, no terminan cediendo, ¿no?, a todo lo que tú digas, yo lo hago, ¿no?, o ¿qué necesitas?, ¿no?, extremadamente serviciales. Y mucho de esto viene a veces de este tipo de tratos, ¿no?, y que se va generando. Que finalmente, pues este tipo, no sé si de llamarlo de traumas que nos vamos como generando en la vida, es porque también tenemos como estas consideraciones de lo que esperamos de la familia. Pero creo que, como tú decías, Roberto, lo más sano es entender que las familias, si bien son plataformas para crecer, muchas veces no lo son. Y como tú dices, está bien encontrar una manera en la cual yo me puedo sentir mejor conmigo mismo e intentar como restar como toda esta basura, ¿no?, que he acumulado a lo largo de los años. Creo yo que eso es como lo central, ¿no? No cerrarnos a la idea de que la familia es lo único que hay, porque finalmente como modelo la familia es mucha violencia, ¿no? Es mucho, pues, patriarcado finalmente y son cuestiones hasta económicas que entonces podríamos también como nosotros cuestionarnos qué modelos de relación pueden existir que no necesariamente tenga que ser como nuestra idea de papá, mamá e hijos, ¿no? Creo que desde ahí nosotros tendríamos que plantear una distancia. Nosotros nos tenemos ya que relacionar de una manera distinta
Y creo que eso ya son como otras cuestiones, ¿no? Otro tema. Claro. Pero pues bueno, la verdad es que... No, adelante. Y lo fundamental, que pedir ayuda. Sí, O sea, y mientras más especializada la ayuda, pues muchísimo mejor. Hoy en día todos los colegios tienen psicólogos, todos los colegios, y si no, hay lugares donde se puede ir incluso gratuitamente a recibir ayuda. Pero también hay que tener mucho ojo donde se sientan aceptados, Claro, apapachados y que la atención sea la que nos haga sentir bien con lo que nosotros requerimos y cuáles son nuestras necesidades. Porque también hay muchos especialistas de la salud o psicólogos que tienen los prejuicios. Claro. Entonces también te pueden querer como llevar como a lo que ellos creen que está bien, ¿no? Sí, sí. Pues solo resta agradecer que se hayan quedado hasta el final del video. La verdad es que a mí me da mucho gusto que podamos iniciar una nueva etapa. Esta es una reunión que es rotativa, donde las voces que aquí ven no quiere decir que sean las únicas, pueden integrarse más, puede ser que a veces estén unos, a veces otros, se vale. Y si tienen también el interés de venir y participar, está totalmente abierto, nos pueden escribir, nos pueden dejar algunos mensajes y con gusto les invitamos a que vengan y compartan pues un espacio aquí en las charlas. Nosotros como siempre pues nos hemos reunido a hablar de manera abierta, de no tener miedo de expresar las cosas y sin censura. Entonces, muchas gracias. Síganos en las redes, compartan por favor los videos. Puede ser que a otras personas también que no tienen acceso a la información o no conozcan de nuestra existencia, pues les interese, ¿no? Entonces, para nosotros creo que es lo que más nos da satisfacción, ¿no? Que podamos compartirlo. Entonces, pues ya sin más por el momento, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a ti por esto que haces. Gracias. Muchas gracias.